Desde pequeño siempre yo fui una persona que pues pensaba eh, que había algo más de lo que nos decían nuestros gobiernos, las personas. Siempre tuve esa pasión por el espacio también y empecé a incursionarme en lo que eran las investigaciones. No puedo llegar a quizá una conclusión o deducir algo solamente por creencia. Si, por ejemplo, era un caso donde había aterrizado un supuesto objeto volador no identificado, que ella decía que todos los días un ser extraterrestre la visitaba. Supuestamente tenía como un medallón, era rubio, alto, con color ámbar. Era una luz Okey. tenue solamente, no tenía. Esta señora no nos está mintiendo. Es un caso que realmente dio mucho que hablar, un caso impactante que lo vio prácticamente una comunidad completa. De hecho, Jaime Sí, sí, Maussan fue a el Don Puerto Mare. Rico, lo entrevistó. Cuando él se percata, él frena y cuando él frena, esta criatura está frente del auto de él y yo lo conocí a él, yo lo conozco a él personalmente, yo traté Wow. de entrevistarlo, que viene y me dice, Okey. mira hacia atrás. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos en un nuevo capítulo más de Contacto Podcast. En esta sección a distancia con nuestros amigos que espero estén disfrutando bastante. Tenemos más capítulos por hacer y más capítulos que ya tenemos ahí por subir. Espero que todos les parezcan bastante interesante, lo disfruten. Y hoy tenemos un invitado muy bueno, un invitado con bastante carrera, un invitado muy dedicado también a lo que hace. Hoy tenemos a Luis Sepi Quiñones. Sepi, ¿cómo estás? De Sepi Mystery. Gracias, Alessi, por la invitación. Un saludo a todos los que te siguen, a todos los que te ven a través de tu plataforma de YouTube. Es un placer para mí estar aquí contigo. Saludos. Saludos, hermano. Antes de comenzar, quiero recordarles que no olviden suscribirse y compartir el contenido del canal para que también así llegamos a más gente y podamos seguir trayendo este contenido que a ustedes les está gustando. También dense una vuelta por el canal de Sepi Mystery y todas sus redes sociales. También se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que ustedes vayan, se den una vuelta. La verdad no se van a arrepentir. Es muy dedicado y tiene unos videos súper interesantes de varios de estos temas paranormales y de origen no humano. Sepi, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy bastante agradecido contigo por dedicarnos este tiempo. Quería decírtelo y más que nada también por todo el apoyo que nos has estado brindando a través del grupo, a través de los mensajes de ayuda. Tú sabes de todo eso. Te lo quiero agradecer de corazón y te agradezco mucho el aceptar esta entrevista. De verdad que sí, el placer es mío. En realidad, te conocí, te ve un muchacho bien comprometido en tu trabajo, en hacer este tipo de contenido. El trabajo que está haciendo, te felicito. De hecho, está haciendo un buen trabajo. Y sí, estamos aquí en la mejor disposición de colaborar en cualquier cosa que se necesite. Estamos pues colaborando y tratando de echar nuestros canales hacia adelante. El exhorto a las personas que también sigan dándote el apoyo. Yo voy a estar compartiendo este contenido con todas mis plataformas, las personas que me siguen, que son muchas, para que también pues hacerle la invitación a que pues te sigan en tu programa y se suscriban y vean el interesante contenido que estás subiendo toda la semana en tu programa. Muchísimas gracias y te lo agradezco de antemano. También opino lo mismo de ti. Estás creciendo bastante rápido y pues no es por nada, ¿no? O sea, has entregado pasión y todo en esto, entonces yo sé que vas a llegar muy lejos también. Oye, Sepi, bueno, aquí siempre trato de hacer no tanto la pregunta porque creo que si estamos discutiendo acerca de estos temas, ya sabemos que algo de nosotros o a lo mejor cree en lo paranormal, ¿no? Ujú. Pero quiero preguntarte de todos modos si tú crees en esto y cómo nace
el interés por lo paranormal o el fenómeno no humano, ¿no? Sí, desde pequeño siempre yo fui una persona que pues pensaba eh, que había algo más de lo que nos decían nuestros gobiernos, las personas. Siempre tuve esa pasión por el espacio también y de hecho desde pequeño yo quería ser astronauta. Siempre era mi ilusión, pero era por solamente por el interés de saber si había algo más fuera de nuestro planeta o sistema solar, porque siempre he sido de los fiel creyentes que hay mucho más de lo que nos dicen. Y eso Claro, fue como despertando mi interés dentro de todo esto y empecé a incursionarme en lo que eran las investigaciones. A los 18 años, 19 años, empecé a investigar, a corroborar información de revistas, de revistas, recortes de periódicos, de medios de comunicación. Pues yo lo que hacía era como que reinvestigaba esos casos. Yo iba a los lugares y por mí mismo yo quería saber si lo que se estaba diciendo en estos medios era real o no, para tratar de corroborar, ¿verdad? Que la misma gente me lo dijera a mí, ¿verdad? Las experiencias que estaban viviendo o por lo que estaban pasando o pasaban en aquel momento. Y eso pues fue algo que comencé haciendo y fui creciendo poco a poco, conociendo gente dentro de este ambiente de lo que tiene que ver con, en aquel momento, que fue lo que yo investigaba, era la casuística ovni. Empecé a conocer personas dentro de este ambiente y a conocer un poquito más de lo que era la ovnilogía, como le dicen, la ufología, el fenómeno ovni. Pues fui adentrándome y empecé a conocer más. Siempre he sido de las personas, he tratado de ser objetivo okey, en mi trabajo y obviamente pues en la Villa del Señor existe de todo. Existe lo bueno, existe lo malo, existe lo que es cierto y lo que es falso. Y pues aprender a discernir y a investigar estos casos no era algo muy fácil porque pues tú tienes que conocer también al testigo, la persona que te está dando esta información y corroborar esta información, un proceso. Y pues fui aprendiendo ese proceso y tratar de verlo de un punto de vista neutral, sin inclinarme mucho, aunque me apasionaba, inclinarme mucho en lo que me apasionaba, a lo que pues tampoco hacer demasiado escéptico. Llevaba ese balance, ¿entiendes? Y darle el beneficio a los testigos que me dijeran lo que vivían. Y eso fue el desarrollo de lo que fui yo en aquel momento en las investigaciones y que me hizo bueno, porque yo siempre partí de la premisa de que todo era falso hasta que se me demostrara lo contrario, pero claro. sin denigrar al testigo, sin cuestionar al testigo, sino utilizando otros elementos de juicio para poder entonces aprender un poco más de lo que era esto. Y así fue mi trabajo prácticamente. Y eso me hizo bueno en lo que yo estaba haciendo y pues tenía los pies sobre la tierra, porque a veces el tema es fascinante. Estos temas, tanto el tema de lo paranormal como el tema de la ufología, son temas bien apasionantes y si tú no tienes un balance, te puede inclinar por un lado o por el otro y hay que tener mucho cuidado. Y ahí es donde entonces nuestro juicio se pierde. Y si yo me considero un investigador, yo tengo que usar las herramientas que poseo, que son las de la tierra. No puedo llegar a quizá una conclusión o deducir algo solamente por creencia, sino por evidencia. ¿Entiendes? Tratar de confirmar que, que, que X o Y caso me demuestre que realmente estamos ante algo inexplicable, algo que no lo puede explicar la ciencia, pero utilizando Claro. básicamente esas herramientas.
Y eso fue lo que me hizo bueno en esto y es de la manera, el modo operandi de cómo yo investigo. Y así fue que me fui desarrollando poco a poco, Alexis. Me parece súper interesante. Me gusta que desde niño llegaste a esas conclusiones, ¿no? En Ujú, donde investigabas, pero como tú dices, no te detienes hasta tener algo concreto, que igual no queremos decir que tenga una respuesta o a la mejor de ujú, que ujú, una evidencia o cosa por el estilo ya físicamente, pero sí te lleva este amor a querer saber de dónde pasan las cosas, a hacer todas estas grandes investigaciones, ¿no? A llegar al fondo, tras fondo de todo y tratar de verificar que todo sea cierto. ujú. En aquel momento no existían las redes sociales que existen hoy día. No había Facebook, no había YouTube, no había nada de eso. No, inclusive las computadoras estaban saliendo en aquel momento. Y recuerdo muy bien que, pues, las investigaciones eran de campo. O sea, hoy día muchas investigaciones se hacen sentado en una computadora por la información, Claro, buscando en el search, contactándote con otras personas. Y pues a base de eso tú armas tu rompecabezas. Pero antes era más físico. Antes tú tenías que ir directamente a donde el testigo, hablar ¿cómo le llaman a eso? De frente a frente al de cara a cara. testigo, exacto, de cara a cara con el testigo. eh, eh, si, por ejemplo, era un caso donde había aterrizado un supuesto objeto volador no identificado, llevar los equipos, medir un contador Geiger, a ver si había radiación, medir el lugar, o sea, era como más forense en ese sentido. Hoy Claro, día, pues, el internet, yo siempre he dicho que es una navaja de doble filo. Te ayuda, pero te puede desayudar, porque hoy día con la tecnología que poseemos, se puede fabricar muchas cosas. Y hoy día mucha gente tiene conocimiento en lo que son programas de animación y cosas así. Y se pasan truqueando y haciendo fake para llamar la atención o llamar like o llamar, como digo yo, subscribe para sus canales. Entonces, ¿qué sí, sucede? Tratar de tú poder corroborar toda esa información de todos los videos que salen, cientos de miles que salen así todos los días, es bien difícil, ¿me entiendes? Entonces tú tendrías que tener personas en diferentes partes del mundo que te pudieran corroborar esa información. Por ejemplo, si yo me voy, hay un caso en México que a mí me interesaba. Antes era más fácil porque a pesar de que no había la tecnología que había, pero eran personas que eran dedicadas a esto y que pues el, fa- primero hago hincapié que el fraude siempre ha existido, pero en aquel tiempo era menos. Hoy día es claro. un poquito más, en el sentido por la tecnología que tenemos. Y si yo me comunico con alguien de México, por ejemplo, que investiga allá y yo quiero corroborar un caso, pues obviamente yo no estoy en México, hay elementos que yo no puedo probar, o sea, yo no puedo investigarla, pues se lo tengo que pedir a ese investigador, ¿verdad? Que pues me ayude en ese sentido. Y eso complica más la situación porque pues obviamente no todo el mundo pues quiere colaborar de esa manera. Hoy día todo el mundo hace contenido, hace sus propios programas. Son muy pocas las personas que pues hoy día quieren colaborar una Colaborar. información exacto, de un X o Y lugar, porque pues obviamente yo puedo entender, están envueltos en lo que están haciendo, o están dedicados en lo que están haciendo y no tienen la oportunidad o el tiempo para poder hacerlo. Y pues eso complica un poquito más lo que es la investigación. Por eso yo trato en la actualidad de ir a los lugares, aunque yo tenga que pagar, pues si yo tengo que viajar a México, tengo que viajar por A ejemplo, otra a parte. California o tengo que viajar a Puerto Rico, pues yo trato de hacerlo físicamente y corroborar esta información a Perú, a Chile, que tengo muy buenos amigos. Un saludo a todos ellos si nos están viendo en este momento. Eh, pues yo tengo viajes pautados para allá, pero ellos me van a ayudar allá en algunos lugares, investigación y corroborar alguna información, porque yo siempre trato de tocar esto
históricamente, ¿entiendes? Que tenga una historia, lo que yo estoy investigando, que tenga pie y cabeza. O sea, yo no me meto a un lugar a explorar por el solo hecho de explorar. Yo trato de conocer el lugar, si el lugar tiene una historia, si ocurrió algo allí, ¿entiendes? Entonces, pues de Claro. ahí yo parto, lo que es, pues básicamente mi investigación. Claro, y está muy bien dicho, ¿no? O sea, tú ya lo dijiste, cuando uno va a estos lugares, o no precisamente un lugar en sí, puede ser un edificio, cosas así, ¿no? Puede ser un Ujú, estado, puede ser un país. Uno va con esta idea de ir a investigar acerca de lo que hubo ahí, de la historia que ujú, hubo, porque ¿de qué caso tendría el explorar lugares que a lo mejor y no sabes qué pasa, ¿no? O sea, creo que sí se llega a dar, pero en este caso de investigaciones acerca de lo paranormal o del fenómeno no humano, es bastante lo interesante, es mucho lo que tiene que ver la historia del lugar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso Roswell, o sea, todo lo que gira alrededor de ujú, creo que eso es lo mismo que llama la atención de la gente también, o sea, casas de Amityville, el muñeco de Robert, o sea, ujú. todo esto que tiene su historia es lo que mueve a la gente, pero como tú dices, creo que hoy en día bastante gente solamente se queda en el investigar superficialmente porque tenemos estas redes sociales y no se apasionan o más bien no les gustaría, no se dan la oportunidad, pienso yo, de Ujú, vivir la experiencia, porque más que nada es vivir la experiencia. En términos también como tú, yo inicié este podcast para conocer las historias de las personas, ¿no? Para poder contar un poco de estos temas, pero más que nada te sorprende la historia que te tienen las otras personas por contar. exacto. Y hemos tenido tan buena respuesta que he conocido amigos de Colombia, de Ecuador, tú que eres de Puerto Rico, pero estás en Estados Unidos también, o sea, y creo que a Ujú. todos nos une eso y es una bonita experiencia el compartir con las personas y me imagino que tú más que vas a todos estos lugares, o sea, la experiencia que te llevas es mágica, ahora sí que no se puede describir, ¿no? Mucho más allá de, del fenómeno. De hecho, es una aventura, un aprendizaje también, porque cada día, aunque yo llevo muchos años en esto, siempre es un aprendizaje, aprende uno cosas nuevas. Por ejemplo, cuando yo fui a la Florida a investigar lo del muñeco Robert, que está en este museo, que se alega que este muñeco está endemoniado, por eso lo donaron a este lugar. eh, yo aprendí un montón de historia de cosas que yo desconocía. Y yo digo, wow, qué interesante, que de hecho en mi contenido que estoy editando las voy a estar presentando. Perfecto, Historias que la gente desconoce. Quiero hacer una aclaración, yo no critico y no critico a los que exploran, o sea, yo respeto a los que lo hacen de esa manera, que le gustan pues ir a lugares y ver si ocurre algo. Y eso yo lo respeto, ¿verdad? Porque cada cual tiene su forma de claro, hacerlo y de hacer su trabajo. Pero en mi caso, por lo menos en lo mío personal, a mí me gusta, como tú comentaste, me gusta que hay una historia que yo pueda partir de ahí. En el caso de los testigos, si los testigos tienen una experiencia, a mí me gusta indagar, me gusta darle un seguimiento a estos testigos, no solamente ir a entrevistarlo y ya, sino darle un seguimiento. En Puerto Rico, por lo menos, yo entrevisté personas que alegaban que eran contactos, personas que vivieron experiencias con supuestos seres extraterrestres o tenían experiencia del fenómeno ovni a diario, encuentro con criaturas, y yo le daba un seguimiento a estas personas. No solamente yo iba, los entrevistaba y ya, y ahí terminaba todo, sino yo le daba claro, un seguimiento. Yo constantemente iba y los visitaba y le decía, mira, alguna novedad, algo ocurrido, esto y aquello. Y la gente desconoce toda la información que tú puedes traer de un testigo que está pasando por un evento, por una situación así. Yo conocí, por ejemplo, una persona que vivía en un bote en la palguera de Lajas, entre Lajas y Cabo Rojo. Ese pueblito ahí le dicen La Palguera, eso es turístico ahí. Antes había casas bote. Y yo conocí una okey, señora cuando yo me inicié,
que ella decía que todos los días un ser extraterrestre la visitaba. Wow. Yo la entrevisté a ella y fue impresionante lo que ella nos contó. Luego le di seguimiento. Ella decía que el ser la visitaba, encima del techo ella escuchaba los pasos. Cuando ella se percataba que se levantaba de la cama, ya el ser estaba dentro del cuarto de ella. Supuestamente tenía como un medallón, era rubio, alto, y le daba unos mensajes a ella. Estos, pleiadianos, ¿no? Más o menos, sí. Y este se le decía a ella que fuera unos islotes por la noche. Ella iba en su bote sola a ese islote y se ponía en contacto con este ser y él le daba una cierta información. Y ella estuvo así por un tiempo teniendo este tipo de experiencia, la gente no le creía, a veces ella veía los objetos debajo del agua cuando ella estaba pescando, Wow. ella veía los objetos que le pasaban por debajo, supuestamente, según ella, debajo del bote, y era una experiencia increíble. Y cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo me estaba iniciando en eso, para mí era fascinante porque yo decía, wow, increíble. Tú escuchabas a estas personas y solamente como estas personas te hablaban y te decían las cosas, tú sabías que no te estaban mintiendo. O sea, porque Claro. cuando una persona te miente, tú lo detestas y tú decías, wow, es increíble. Y yo trataba de corroborar esa información que ella me daba con otros pescadores del área, otras personas que vivían alrededor de ella y me confirmaban de cosas que veían y cosas que ocurrían en ese lugar. O sea que había una confirmación de lo que ella estaba diciendo. Luces que aparecían de repente, luces debajo del agua, pescadores que tenían experiencia con el fenómeno ovni, todo eso. Eso me daba indicación de que Wow. sí algo estaba pasando alrededor. ¿Qué era? No lo sé, pero algo de verdad de lo que ella estaba diciendo había, ¿entiendes? Y Algo ese estaba tipo pasando. de casos yo le daba seguimiento prácticamente y me interesaba porque eran casos que eran fascinantes, muchos de ellos salieron en medios de comunicación, pero eran personas bien humildes, personas que no estaban buscando reconocimiento público, no estaban buscando ningún tipo de exposición pública, nada de eso. ¿Entiendes? Eran Claro. personas que pues básicamente le pasaba esto y pues, simplemente, pues, pasaban por estas experiencias y las contaban. Oye, bastante interesante este caso de la señora que me comentas. O sea, tenía una Ujú. pregunta por hacerte, pero creo que ya después te la hago. Pero tú supiste, me imagino que sí, como tú dices, tratas de darle seguimiento a todos estos casos, ¿no? ¿Tú supiste para qué la contactaban a ella? O sea, si hubo un fin en sí del por qué, o qué necesitaban de ella, o hubo algo más ahí. No sé si nos puedas compartir eso. Sí, según, pues, las investigaciones que yo hice y las veces que, pues, yo tuve la oportunidad de hablar con ella, que fueron como en 3 o 4 ocasiones, luego ya desapareció, ya se fue, vendió el bote, nunca más supe de ella. Aparentemente, ellos querían darle una serie de mensajes de cosas y acontecimientos que iban a ocurrir, como por ejemplo, temblores, sequía, le hablaban de que pues la humanidad estaba en un momento o que iba a estar en un momento difícil y querían como que ella pasara esa Advirtiera. información. Ajá. Wow. Ese era el tipo de cosas. Lo que me llamaba mucho la atención que según ella la veía de forma física, no era a través de sueños ni nada. Era una persona materializada que aparecía en su bote y la guiaba y le daba estos mensajes, inclusive la, la invitaba a ir a un islote para enseñarle una serie de cosas que nunca nos dijo de qué era porque no podía decirlo, según ellos, no era el momento de decirlo, pero le estaban enseñando un proceso para que ella lo llevara a práctica, ¿entiendes? La llevaban a este Okey. sitio y la estaban como preparando para algo. Luego de eso, pues, lamentablemente, pues perdí el contacto con ella
Cuando un día fui, ella había vendido el bote, se había ido, no se sabía dónde estaba. O sea, el Wow. paradero de ella fue un enigma, prácticamente. Tengo otro caso que yo investigué bien interesante, que fue en el sector Rolón. Eso es como si fuera para Maricao en Mayagüez, los que conocen de Puerto Rico. Pues Ok. eso es como un campo para allá arriba. Una señora que me llamaba porque me decía que todos los días un objeto volador no identificado se le posaba encima de la casa. Ella trató de todo. Ella trató, había gente que le decía que eso era cosa de lo maligno. Ella puso cruces. ¿Qué no hizo ella para tratar de espantar esto que ella le estaba ocurriendo? Ella Claro, decía en su realidad no, o sea, ella pensaba que era algo malo malo, que era respecto al maligno. Y maligno. sí, y la gente le decía que era algo maligno, que era algo del maligno y que hiciera ese tipo de cosas y ella lo llevaba a la práctica y lo hacía creyendo que iba a espantarle esto que pues le estaba ocurriendo. Una de las cosas bien interesantes que ella me decía era que ella estaba durmiendo y de momento ella tenía un reloj digital y el reloj tenía la hora y de momento cuando este objeto estaba cerca o se posaba encima de la casa, el reloj empezaba a tener interferencia. Cuando ya se Okey, percataba, este ser ya estaba frente a la cama de ella. Ella sentía parálisis del cuerpo, ya no podía moverse y le hablaban telepáticamente y le decían una serie de cosas. Ella wow, decía, ella vivía en una área que era bien alejada en el campo, que se podía divisar prácticamente todo lo que es Mayagüez en Puerto Rico, que es un pueblo bien grande. okey. Desde allá se podía divisar todo eso. Ella decía que a veces estos seres, ella sentía cuando la nave estaba, el zumbido de la nave estaba encima del techo, ya sentía el zumbido. Y también ella escuchaba cuando estaban alrededor del patio, porque ya tenía una caseta con herramientas y sentía que estaban bregando con las herramientas. Okey. O sea, el ruido de las herramientas las sentía cuando solamente estaba ella y el esposo. Y el esposo era una persona mayor y estaba acostado. Y ella sentía este ruido de las herramientas. En Oye, una bastante ocasión, curioso, ¿eh? sí, lo más interesante es esto. En una ocasión yo estoy en mi casa, son como más o menos las 9 de la noche, estoy acostado ya, así sí, pantalones cortos, acostado viendo Ya televisión, de listo para momento, dormir, ¿no? sí, listo para dormir. Siento el teléfono y de repente es ella. Mira, mira, están aquí ahora mismo. Y yo, ¿quiénes? Y bien me dice, ellos. Yo te dije que te iba a llamar cuando ellos estuvieran encima del techo de mi casa. Están aquí ahora mismo la nave. Y yo le dije, ok, está bien, yo arranco para allá ahora. Más o menos, eso como es campo, yo me tardaba como media hora a lo que yo llegaba porque el primo mío vivía un poquito más arriba de la casa de ella y La yo llamé al señora. primo mío y le digo, mira, supuestamente el ovni está posado encima de la casa, mira a ver si tú lo ves desde la casa tuya. Y me dice, no, Okey, y no veo nada. Y no yo se digo, ve mira, nada, nada. yo voy de camino para allá rápido y te recojo y bajamos a donde ella. Cuando bajamos, ella abre los portones, bien asustada, bien nerviosa. O sea, se notaba el temor que ella tenía. Y El yo vengo, le trauma, ¿no? Ahora digo, sí. yo vengo, le digo, ¿qué pasó? Y mira, el ovni estuvo ahí, pero cuando ustedes llegaron ya se había ido, esto y aquello. Y yo le digo a ella, ok, está bien, no hay problema, esto suele ocurrir. Gracias por informarme, no te preocupes, nosotros no nos vamos a ir. Pero yo lo que hice fue que yo cogí, era como un camino así de tierra para entrar a la casa de ella y tenía mucha maleza y en la curva, Okey, cuando yo voy en la curva, yo voy saliendo de espalda porque no puedo, ahí no podía dar vuelta, tenía que retroceder, vuelta. exacto, darle reversa para poder virar, pues yo voy dando y en la curva que ya ella no nos ve, yo me estaciono. Y el primo Okey, mío me dice, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le digo, no, porque si es el caso que ella no está diciendo la verdad y estos seres están en contacto telepática con ella, tienen un control con ella, y yo le digo a ella que me voy a quedar aquí, obviamente no va a pasar nada. Pues nada, yo no le digo nada, vamos a quedarnos aquí un rato a ver qué sucede. Y él me dice, ok, perfecto, vamos a hacerlo. Vemos que así a la distancia ya cierra el portón, se mete dentro de la casa, se encierra y nosotros nos quedamos ahí. Y yo me quedo observando y el primo mío observando y de momento nosotros vemos que a la distancia viene una luz
pequeña que se va acercando a la casa de ella. No manches. Sí, y yo vengo y le digo al primo mío: "Mira, mira, mira eso". Y él viene y me dice: "¿Qué es eso?". Yo digo: "No sé, se está acercando a la Pero era casa una de ella". luz, ¿como de qué tamaño? ¿Una pelota te gusta? A la distancia que se encontraba era como más o menos como una pelota de béisbol, Okey. una Sí se pelota de notaba béisbol, poquillo. Y sí. me imagino que Ah, de noche, pues, más, ¿no? de noche sí, y era como color ámbar, era una luz Okey. tenue, solamente, no tenía otras luces ni nada, y iba acercándose. Cuando de repente yo vengo y le digo al primo mío: "Mira eso, se va acercando", la luz se detiene, se queda estática, y yo vengo y le digo al Guau. primo mío: "Mira, se quedó estática, ¿será que se dio de cuenta que nosotros estábamos aquí?". Porque estábamos hablando dentro del carro, y nosotros improvisando como locos, yo vengo y le digo: "¿No será eso?". Y me dice: "Ah, no sabemos". De momento la luz hizo y bajó, y se perdió en la maleza. Así mismo, Okey. estática, hizo así, bajó y se perdió en la maleza. Y yo me quedé como que impresionado, y yo dije: "Guau, espérate, aquí hay algo raro que está pasando de verdad. Esta señora no nos está mintiendo". Inclusive ella no perdía nada con mentir. Con Ella no mentir, ganaba, claro. mejor dicho, no ganaba nada con mentir, Que es algo ¿entiendes? Una interesante persona muy que seria. las personas, ¿no?, que viven esto, o Ujú. sea, ¿qué ganan ellos? Y más ¿en qué año fue esto, dices, de la señora? Guau, eso fue como para los 90 por ahí. Imagínate, o sea, los 90 en Puerto Rico, sin redes sociales. ¿Qué Ujú. ganaba la señora siendo la loca de los ovnis, no? La loca de los extraterrestres. Exacto. Luego salió en periódico, la empezaron a molestar, los curiosos empezaron a ir allí, querían hacer hasta campamento en la casa de ella. Ella terminó mudándose de allí, dejaron Claro, todo eso, esto continuaba, según ellos, esto le continuaba y no pudieron más y se mudaron de esa casa. okey. Se mudaron de esa casa. Pero Yo me enteré por la hija que vivía cerca, porque un día yo fui y no había nadie en la casa, se veía todo solo y fui a la casa de la hija y le pregunté qué había pasado con ellos y me dijo: "Mira, se cansaron de las cosas que le estaban pasando ahí, no aguantaron más y se fueron del claro, lugar". Y yo: "Guau", y se mudaron para el pueblo. okey, Ella me dio la dirección y eso, y yo siempre quedé en ir, pero nunca pude ir porque se me presentaron situaciones y nunca pude cuadrar para ir a visitarlo, pero ella le había dicho que si nosotros llegábamos, que le dijéramos dónde estaba, porque ya nos tenía que hablar de unas cosas. Me quedé con la duda siempre porque nunca me enteré qué cosa nunca era la que ella nos fuiste. quería comentar. Guau. Fíjate, fue en los 90. Va. Y algo también bastante interesante en estos casos, ¿no? Que se da mucho, ahora sí, como quien dice, es lo que presenciaba ella, ¿no? El Ujú, sentimiento del ovni arriba de la casa, el zumbido que es parte ya de cuando pasa una abducción, un encuentro muy, muy cercano, que se ha tenido registro de varios, este zumbido como que rompen la realidad, ¿no? O vibra un poco más, te meten en su campo energético, quiero pensar ujú, yo, ujú, como para poder interactuar contigo. Y todas estas cosas que se juntan, que es como decía, ¿qué ganaba la señora? En cambio, mira lo que pasó, se tuvo que mudar de su casa. O ujú, sea, no gana nada las personas que en estos años a lo mejor y sí hay mucho que se inventa cosas y todo, como decíamos al principio, ujú, pero imagínense en los 90 que tú comentabas que creías en esto y eras el loco, ¿no? O sea, ujú. ¿qué ganabas? También te quería preguntar un poco acerca del año en que fue también lo de la señora esta que vivía en las balsas que comentabas, Fue como para el 89, 88 por ahí. 89, 88. Guau, 88 más o menos, para esa época más o menos. Es bien interesante porque el segundo caso, ella nos indicó que ella tuvo la oportunidad de hablar con estos seres y que estos seres le habían dicho a ella, supuestamente, que ellos estaban alrededor de su casa porque en el terreno de la casa de ella hacía tiempo que se había estrellado supuestamente una nave y que esa nave estaba enterrado dentro del terreno y por eso ellos estaban visitando ese lugar a ver cómo ellos podían sacar ese objeto de ese lugar.
según esa es la información que le dieron ellos a ella, y por eso era que constantemente ellos estaban ahí visitándola a ella. Wow. De verdad, no sé, los terrenos se prestan, pero de que hubiera una nave, yo traté de buscar información vieja en los periódicos, a ver si había de Claro. algún caso de un estrellamiento de un objeto volador no identificado en esa región específicamente, pero nunca encontré nada. O sea que, pues, no, de verdad, O a lo mejor yo no podría y afirmar puede o no pasar, si ¿no? era verdad o no. Ujú, Claro. O más bien, no se puede afirmar en estos tiempos recientes. ujú, Tal vez sí cuando civilizaciones aztecas y todo esto, que no había exacto. periódicos, o sea, puede haber sido que sí, pero, pues, hasta no desenterrar, no vemos, ¿no? Ujú. Me parecen muy interesantes los 2 casos. De hecho, va un poco más, ligado a la pregunta que te quería hacer al principio, acerca de que, ¿cómo cómo fue el haber vivido todo esto de ser investigador, de llevar estos casos paranormales de origen humano y todo esto en Puerto Rico? ¿Cómo fue crecer ahí? ¿Qué es lo más asombroso que tú pienses que has encontrado en Puerto Rico? Que ya nos comentaste 2 casos bastante asombrosos, pero no sé qué es lo que para ti haya sido lo más fuerte que tú digas. Bueno, primero que nada, fue un aprendizaje genial, fascinante. Aprendí mucho al incursionarme dentro de este tema. eh, Desconocía de muchas cosas que hoy día, pues, gracias a Dios, tengo ese conocimiento y que me han hecho, pues, crecer en lo que hago. Puerto Rico, el que conozca, Puerto Rico es un país bien cristiano, bien religioso, y estas organizaciones, las iglesias y todo, estos temas en aquel momento eran un tabú. O sea, tú tocar estos temas públicamente en aquel momento era bien difícil, ¿entiendes? Porque no eran bien avalados por estas entidades religiosas. Entonces, pues, ¿qué sucede? Era una tarea que, pues, llevar la información o divulgar la información públicamente, lo tomaban, no lo tomaban muy bien, ¿entiendes? Inclusive yo tengo mi compadre que era editor de una revista que se llamaba Omni al Día. Inclusive para él distribuir esa revista en diferentes negocios era Partes. bien difícil porque muchos de estos negocios tenían esas creencias religiosas y no permitían ese tipo de cosas. Y se le hacía bien cuesta arriba tratar de vender su revista. Siempre había lugares que la cogían, pero no en todo. Y entonces, Era pues, algo difícil. estos temas siempre era un tabú, o sea, en Puerto Rico. Ya ese estereotipo se ha roto a través del tiempo y ya, pues, se habla más abierta de este tema, pero Fenómeno. aún así, yo pienso, no es como México, no como otros países que se habla de estos temas bien abiertamente y la gente los acepta. En Puerto Rico son un poquito, ¿cómo te Más digo? cerrado, ¿no? Reacio a tocar estos temas. Y entonces, pues, Claro. obviamente estos temas me dificultaba lo que era divulgar la información. Tú tenías que tener tu propio tu fuente para poder divulgar esta información, los medios para poder hacerlo. Algunos los periódicos en Puerto Rico los tomaban, los cogían, pero eran de forma chabacana y lo tomaban más de forma de relajo, Sí, ¿entiendes? claro, No, los chistes, las caricaturas, sí, ¿no? exacto. Y Puerto Rico, pues, siempre ha sido así, y pues, obviamente la gente se abstenía de dar información si le pasaba algo, porque, pues, los medios, la radio, la televisión, relajaban estos temas, ¿entiendes? Y entonces, o a estas Claro. personas, y la gente se abstenía de hacerlo. Pero aún así, yo investigué casos fascinantes, interesantes, que me hacían pensar mucho. De hecho, tú me preguntaste qué caso más me ha impactado de los que yo he investigado. Hay muchos, obviamente, hay Claro. muchos. Pero si tú me hablas sobre alguna experiencia que yo haya vivido que me haya impactado a mí,
sí hay una. En cuanto a casos, por ejemplo, el caso del 88, que es el caso de el ovni forma triangular que se llevó 2 jets de Estados Unidos, que es un caso bien clásico y bien conocido a través del mundo y lo conocen los mejores investigadores del fenómeno ovni. Es un caso que realmente dio mucho que hablar, un caso impactante que lo vio prácticamente una comunidad completa. Sí, que Vivió esa ya se ha visto en experiencia. muchos documentales también ese, ¿no? Ujú. Entonces, pues, es un caso que fue bien impactante. Está el controversial caso de Amaury Rivera, que fue que también para la época del 88, creo que fue, tomó fotografías de un ovni que lo estaba persiguiendo un jet de la Fuerza Aérea. Este, eh, Llegó a tomar esa evidencia. F-16, sí. ¿Te recuerdas de ese caso? ¿He escuchado de ese caso? De hecho, Jaime Sí, sí, Maussan fue a el de Puerto Omar, Rico, lo entrevistó y todo eso. Pues ese caso fue bien ese caso es controversial en bastante Puerto Rico. fuerte, ¿eh? Ujú. Sí, es muy, muy interesante el cómo, lo regresan al auto y él al recobrar conciencia todavía están en la nave ahí enfrente de él, ¿no? Y Si todavía él alcanza a sacar trabajaba en su un cámara. negocio que le llamaban Casablanca de noche y cuando él va de el negocio hacia Cabo Rojo, que yo viví en Cabo Rojo, Guau, por el sector, creo que Bajura, el sector Bajura, ahí es donde él se percata de que ve como un niño al lado del carro corriendo. Y él dice, pero un sí, niño está ahora. Y cuando él mira, ve a este enano, era con cabeza almendrada, ojos almendrados. clásico gris. Sí, sí, el clásico gris. Cuando él se percata, él frena, y cuando él frena, esta criatura está frente del auto de él, y de momento, cuando él se pone nervioso, ya esta criatura estaba dentro del interior del carro y ahí él perdió la noción del tiempo, donde luego él recuerda que estaba en el interior de una nave y ahí le empiezan a mostrar una serie de cosas. Un caso bastante largo, pero Bastante, para bastante resumirlo interesante. rapidito, y eso fue la experiencia que él alegó. Después luego él despierta en un sitio, él dio 2 versiones. Dijo en un sitio que le llaman es por la 303 de Laja, pero él dice que dio esa información para desviar la atención del Desde público la para que no fuera. policía, ¿no? Pero realmente donde lo dejaron fue frente a la casa de él, en el carro. Cuando él se despierta, él escucha el jet y ve el ovni y con una cámara 110 de rollo, él le El tira alcance. foto a esto. Y ahí es donde él captura supuestamente este objeto, que de ahí es que viene la controversia de que una cámara de esa calidad paralizar un jet y un ovni a velocidad, pues era un poco imposible, pero eso es otros 20 pesos, pero eso fue lo que le ocurrió a él. Pero a él lo Claro, y regresa. recordemos Ujú, al carro. Y lo importante de la historia también es cuando después de que él toma la fotografía, él está solamente en su carro, ahora sí, sin nadie alrededor, viendo esta escena del ovni del jet, cómo se da cuenta el gobierno que tiene estas fotografías, ¿no? Y él lo que hace es esconderlas, pero no había ujú. nadie que supiera que él le tomó una fotografía en ese momento al ovni. De hecho, cuando él despierta del carro, él dice que empezó a escuchar un sonido, un pi, y que ese pi le indicaba a él que como que tirara la foto, ¿entiendes? Es lo que él alega. De Claro. hecho, yo tengo su libro, yo lo conocí a él, yo lo conozco a él personalmente, yo traté Wow. de entrevistarlo, eh, no quiso, estaba reacio porque él pasó, aparentemente, según él, pasó por mucha burla, caso que pues Lo se que debatió comentamos, mucho en ¿no? O Puerto sea, Rico. Ujú. Y entonces pues él optó por no dar más entrevistas y eso. Pero sí, él me dijo, mira, si tú quieres saber algo, yo te puedo regalar mi libro y ahí está todo plasmado. Y yo, ok, perfecto. Y lo tengo por ahí el libro, lo leí, bien interesante.
Pero fue un caso que pues recorrió mucho en Puerto Rico y a nivel internacional. No un caso que yo lo investigué, pero un caso que pues sonó mucho en la isla. Yo siempre he dicho que el que se adentra dentro de estos temas, tanto paranormal como el tema OVNI, debe conocer la historia de cosas que han ocurrido relacionadas a esos temas. Porque si tú no sabes y no te nutres de la información y te preguntan a ti de X o Y caso y tú desconoces, entonces, ¿qué tú sabes de esto? O sea, ¿cómo tú puedes entonces hablar Claro, de algo que desconoces, discutir. difundir si no conoces la historia de estos fenómenos, de estos eventos que se han dado a través de la historia? Este, pero son casos fascinantes. Ahora, si tú me preguntas a mí si yo he vivido experiencias relacionadas al tema de los ovnis, No, me eh, imagino que sí, o sea, ya con todas sí las que nos viví has contado. experiencias impresionantes y te voy a dar una que para mí fue bien impresionante y de hecho capté la evidencia. Wow. Yo investigaba mucho lo que le llamaban la Laguna Cartagena entre Laja y Cabo Rojo en Puerto Rico. Supuestamente en esa laguna salían y entraban objetos voladores no identificados. Yo recuerdo muy bien que yo investigué por 6 meses ese lugar porque se alegaba que allí gente veían extraterrestres, veían ovnis, etcétera, etcétera. Y yo estuve un tiempo investigando. En ese tiempo que yo estuve investigando, nunca yo vi nada, nunca ocurrió nada. De hecho, yo fui de forma bien escéptica eh, eh, y te voy a admitir, a veces hasta me reía de las cosas que se decía que ocurrían en este lugar, porque yo no, o sea, eran cosas como que se salían de la realidad. Sí, Y claro. yo empecé a frecuentar este lugar y cuando pasan los 6 meses, yo, nada, no pasó nada. Yo investigaba con mi primo y yo le digo a mi primo, mira, aquí lo que la gente dice, esto es embuste. Aquí no está pasando nada de lo que sale en la prensa, sale en los medios de comunicación, lo que la gente cuenta, etcétera, etcétera. Y viene y me dice, pues nada, un día, nuestro abuelo había fallecido Okey. y y fuimos como todas las noches a frecuentar ese lugar. Llegamos al lugar, llegamos hasta el área donde están las inmediaciones de la Laguna Cartagena. Está el letrero esto de vida silvestre que tú no puedes pasar porque pues eso es del gobierno federal. Y estamos allí. De momento yo vengo, él me dice a mí, ay, yo siento como la presencia de nuestro abuelo. Y nuestro abuelo había muerto hace unos días. Y yo vengo y le digo, mira, mejor vámonos porque estamos un poquito sensitivos por la muerte de nuestro abuelo, mejor vámonos, porque pues, no sé, sentía que nos debíamos de No ir. era el momento, No ¿no? era el momento para estar allí porque pues estábamos pasando por este trago Amargo. amargo. Entonces yo vengo, giro el carro, él se monta dentro del carro y vamos saliendo por la entrada, saliendo. Cuando estoy saliendo, yo veo como una entrada a mano derecha que era como eh, esto es como un camino de tierra, pero ahí meten ganado y todo ese tipo de cosas, pero los portones estaban abiertos. Y yo vengo, me meto para allá. Y él viene y me dice, y no nos íbamos. Y yo digo, no sé, yo siento como que nos debemos de quedar aquí en este sitio. Vengo, Okey. giro el Algo te llamaba, carro, ¿no? ajá, giro el carro, y lo pongo mirando hacia la entrada. Recuerdo que en aquel tiempo yo tenía una Chan de 4 puertas con los papeles ahumados, porque para aquel tiempo no había la ley esa de que no podía tenerlo, y un abaniquito de Claro. esos que tenía en el dash que tú ponías para que te diera fresco, porque el cajón mío no tenía aire acondicionado. Y con el ruido, ya eran como las 12 de la medianoche, con el ruido nos quedamos dormidos. Okey. De momento yo siento, y esto te va a estar increíble, y yo sé que todo el que lo va a escuchar le va a sorprender. Pero te digo que aún hoy día yo me cuestiono y me pregunto esto. Y si no fuera que el primo mío hubiera estado conmigo, Alessi, yo no me lo creía. No te lo crees, sí. No me lo creía. De momento yo estoy así, estoy durmiendo mirando hacia el cristal del conductor y él se queda dormido en el otro extremo. Estamos durmiendo
De momento yo siento una voz en mi mente, tipo mecánica, que viene y me dice, okey. mira hacia atrás. Eso eran las únicas palabras que me decía. Me retumbaba en la mente. Mira hacia atrás. Yo me levanto asustado, creyendo que es una persona que está alrededor, porque es un lugar solitario, que no iba a hacer daño. Son lugares públicos. Ajá, fue Ya lo con miedo a los vivos, ¿no? sí, exacto, fue lo primero que yo pensé. Ah, diantre, hay una persona por ahí, no va a hacer daño. Cuando yo me levanto y miro, yo no veo a nadie alrededor. Yo cojo, me quedo así mirando para todos lados, para frente y para los lados, y de momento siento la voz nuevamente que me dice, mira hacia atrás. Cuando yo siento eso que me retumba en la mente, yo vengo, miro hacia atrás y yo veo ese enorme